Un saludo cordial a todos los amigos del programa de plataforma, a todos los amigos del programa o del canal de TVX. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el caso y podamos conversar y tener algunas ilustraciones de la situación de la crisis de Sri Lanka, que es una nación que ha estado experimentando pues una crisis económica, política y básicamente un derrocamiento de ese gobierno, que es importante, más allá de la parte de imágenes que podamos mostrar, hacer algún panorama de cómo se llegó a ese problema, pero desde el punto de vista de la situación económica. Estamos claros de que el problema de Sri Lanka no es un problema estrictamente económico, sino que tiene varios factores. Y para que no quede eso así en un vacío, haré un recuento rapidito de algunos elementos más allá de lo económico. Y entre esos temas, uno de los que habría que considerar es que es una nación relativamente joven. Ahí por los años 50 logra su independencia del siglo pasado, pero además es una nación que ha estado bajo el régimen de colonia de Portugal, de los Países Bajos, y la última que estuvo bajo control fue el gobierno británico, o sea, Inglaterra, y logró su independencia ahí por 1948. Pero además de eso, entre sus antecedentes ha tenido un conflicto interno. Hay que entender de que este país queda aún en el océano Índico, en la parte de Asia, queda a un costado de India. Y esa es una isla que se baña de ese mar del océano Índico. Pero además es multicultural, o sea, tiene cristianos, hindúes, budistas y de otros grupos religiosos y también culturales. Pero también internamente experimentó un conflicto de guerra civil básicamente de dos grupos, el grupo del gobierno y un grupo de liberación que se le llamó como Tigres de Liberación de Elean Tamil. Este es un hecho político-militar de un conflicto interno que lograron establecer un acuerdo en el año 2002, pero que posteriormente ellos se irrumpió eso y el gobierno en el año 2009, ya con estos Rajapaksa, que es el nombre del gobernante y de sus parientes, que han estado en el poder en los últimos años, se logró por medio de un proceso violento eliminar la mayor cantidad de este movimiento pues guerrillero de alguna manera, con una ofensiva que arrancó en el año 2009 y prácticamente logró aniquilar con bastante pérdidas de vidas civiles en este proceso ahí por el 2009-2010. Pero más allá de ese conflicto, ¿verdad? Que viene dando una señal de que es un país que ha tenido pues colonizaciones de varios países, un conflicto interno, y además su economía es como bien básica, es esencialmente turismo, agricultura, maquila y algo otras pequeñas actividades, pero sus ejes principales son turismo, economía agrícola y maquila. Pero bueno, este gobierno de mano dura, apellido Rajapaksa, fue el último que se derrocó hace unos días, el fin de semana pasado, con un movimiento violento. Pero eso es una acumulación de protestas de básicamente todo este año 22. Ha sido de protestas y un crecimiento de manifestaciones, grandes colas por escasez de alimentos, escasez de... usan tambos de gas muy parecidos a nosotros para cocinar, colas para comprar gasolinas, etc. O sea, es una crisis bastante fuerte de escasez, pero es una escasez de dólares que también se acompañó de una escasez de producción agrícola de alimentos. Ok, vámonos ahora a revisar ya la parte más propia de los factores económicos. Habría que decir en este componente que previo a la pandemia se tomaron algunas decisiones que afectaron el desempeño posterior. Y una de esas decisiones fue que el gobierno
trató de bajar los impuestos, los bajó con un fin de estimular la economía, y eso fue un punto crítico porque afectó los ingresos que se percibían por impuestos y además aumentó el tamaño del desequilibrio y las necesidades de financiamiento. Acordémonos que los gobiernos tienen dos fuentes de financiamiento en general: o financian sus gastos con impuestos y otros ingresos, o los hacen vía deuda. Y en la medida que usted baja los impuestos y no responde la economía, se tiene que financiar el gasto con mayor deuda. Eso va a ser fundamental en esta crisis económica. El otro problema es que en el año 19, acordémonos de aquellos conflictos internos, se dan unos atentados de esos resabios, de esos movimientos guerrilleros o terroristas en esa nación de Sri Lanka, que afectan el sector de turismo, y hay muertes de civiles y extranjeros porque ponen bombas en hoteles. Y eso fue impactante porque retrayó el turismo, y en esa gráfica que se va a mostrar se ve la caída fuerte de las visitas de turismo, pero que después, con la llegada en el año 20 de la pandemia que afectó a todo el mundo, el turismo fue de los más golpeados porque los contagios, el vector de transmisión eran los humanos, y la movilidad entre países generaba esa transmisión, o sea, importación a exportación del COVID. Entonces, básicamente Sri Lanka pierde uno de sus motores, que es el turismo, generación de divisas y de actividad económica. La pandemia terminó de colapsar lo que ya venía por los atentados del año 19. Entonces ahí sufre severamente ingresos, actividad económica, empleo, etcétera, de esa nación. Y además en ese año 20, ¿verdad?, con la pandemia, el gobierno tiene que salir a administrar esa crisis, muy parecido a El Salvador, que tienen que comprar insumos, medicamentos, todo lo necesario para la atención sanitaria, así como darle facilidades de crédito a las empresas y apoyar a los ciudadanos. Muy parecido lo hace también Sri Lanka, su gobierno, con este gobernante Rajapaksa, pero el tamaño del desequilibrio fiscal se va arriba del 10% para el año 20 y también para el año 21. Entonces ahí sube la deuda de manera fuertísima, y básicamente el país entra en un problema ya de deuda que en los primeros meses entre marzo y abril, declara que no puede pagar su deuda en este año 22. Es decir, la expansión de los gastos de la pandemia con sobreendeudado terminan en colapsar la capacidad de pago de este gobierno. Habría que agregarle que las pérdidas de reservas por la baja de la actividad económica, y que además limitaron otras decisiones que afectó la economía. Es decir, Sri Lanka estaba administrando una baja de la actividad de turismo, más la pandemia, la pérdida de ingresos por las medidas de impuestos previas a la pandemia, y además en la pandemia ellos toman otra decisión y dicen, ante la escasez de dólares, toman la decisión de dejar de importar químicos para los fines agrícolas, es decir, fertilizantes y pesticidas, etcétera, para el tratamiento de los agrícolas, y toman una política de usar la parte natural y orgánica como abonos y fertilizantes naturales. Eso genera un desplome en la producción y la productividad de los productos agrícolas, que se va a reflejar después en una escasez de alimentos, en una economía bastante familiar, rural, que se ve deprimida en su producción. Entonces, de alguna manera esta nación enfrenta otro shock, pero ya un shock de alimentos, de producción de alimentos, y sin divisas el gobierno. Entonces, ahí comienza otro problema, y es que ya sin divisas empiezan a racionar y dicen, bueno, ya no importemos químicos, mejor hagámoslo natural aquí la producción agrícola. Pero eso sí va a generar otro golpe adicional.
Y con esa misma lógica de que no tienen divisas, empiezan a racionar lo que pueden importar de combustibles, más que ya se iban quedando sin dólares, y en ese ritmo decretan que ya no pueden pagar su deuda. Entonces es una nación que se ve sometida a varios impactos. Primero, en la medida del gobierno de tratar de que se cree más actividad bajando impuestos, que después sería un golpe negativo. Después el tema del COVID, los atentados que afectan los flujos de turistas, la decisión agrícola, y todo eso generó un impacto que se quede el país sin dólares y la economía deprimida por los cierres y el menor turismo, sin producción agrícola, sin dólares, que se reflejó en escasez para importar medicinas, petróleo, derivados, gasolina, gas, etc. Y ahí donde se ven todas esas imágenes de la población haciendo colas, tremendas colas para comprar los tambos de gas, para comprar alimentos, las colas en las estaciones de gasolina y las manifestaciones creciendo todos estos últimos meses. A diario la gente manifestándose, protestando y el gobierno obligado a tomar medidas. Es impresionante cómo este país, después de recibir flujo de turistas de 200,000 por mes, se queda a niveles de cero en los meses de la pandemia y logra recuperar en el año 21, pero la recuperación es ligeramente suave. Nunca sobrepasan los 80,000, 90,000, cuando en meses anteriores normales eran 200,000 turistas por mes. Eso le da una idea del desplome que tuvo esta actividad y la depresión que estaba experimentando uno de sus motores de su actividad. En esa situación caótica, de sin divisa, gastando más y con menos ingresos y enfrentando la pandemia, la deuda creció en este país de un nivel de 94% en el año 19 a 119 en el año 20. Eso propició que el gobierno tuviera que ni modo enfrentar una realidad y decir, no puedo pagar la deuda. Y ya los mercados estaban percibiendo ese problema y el riesgo país de los bonos de la deuda de Sri Lanka, ya a finales del año pasado, del año 21, ya superaban los 2,000 puntos. O sea, y llegaron incluso a inicios de este año por los 2,600 puntos, o sea, 26%, que son los niveles que más o menos, un poquitito más tiene El Salvador hoy en día. Eso lo que significa es que si uno mida ese nivel del ENVI, o sea, cuántos puntos sobre el valor de la deuda de Estados Unidos tenía la deuda de Sri Lanka, era muy parecida al nivel de la deuda de nosotros. Que los mercados están reconociendo, digamos, cuál es la probabilidad de impago que tiene o cuánto es lo mínimo que debería cubrirme pensando en comprar bonos de ese país. Ya eran niveles bastante alarmantes, pero hay que considerar que esta situación de Sri Lanka tiene algunas diferencias notables con el caso de El Salvador y eso habría que marcarlo. Uno de esos temas importantes es que el déficit de Sri Lanka, de esos niveles de 10 puntos, El Salvador lo ha tenido, pero solamente en el año 20. Después del año 20, en el año 21, nosotros pasamos a un nivel de déficit de más o menos 5,5 puntos, o sea, la mitad del desequilibrio del año 20. ¿Eso fue gracias a qué? Gracias al rebote que tuvo la economía, no tanto ajuste fiscal de gastos o de ingresos, sino más bien al rebote que tuvo de crecimiento de la economía, que Sri Lanka lo tuvo, pero en un tamaño más pequeño. Y el año 22, El Salvador va a tener un desequilibrio parecido al del año 21, es decir, tendríamos en el tiempo un desequilibrio más o menos de 10% en el año 20, 5,5% en el año 21 y más o menos el mismo nivel del año 21 en el año 22. Pero Sri Lanka se quedó con un déficit de 10% en el año 20, 21 y 22. O sea, y eso ha hecho que la deuda crezca porque el gobierno no tiene cómo pagar. Ni tampoco rebotó la economía y se sostuvo a un nivel de actividad alto. El otro tema es que
a nosotros nos ha ido relativamente bien porque la economía ha seguido con un buen empuje y los ingresos han seguido con un ritmo de recaudación relativamente muy bueno. Los crecimientos de ingresos anuales han sido bastante fuertes. De hecho, se pudiera decir que la recaudación respecto al producto crecido del año 20 al año 21, más o menos 2 puntos del PIB, que eso ayuda. Y el año 22 han crecido y lo más probable por el crecimiento de la economía es que se mantenga o sea un poquito mayor el nivel de la recaudación respecto del producto. En ese sentido, nuestro caso, desde un punto de vista de variables económicas de la economía de El Salvador y Sri Lanka, tiene diferencias notables. Una es que si bien tuvimos un problema fiscal en el año 20 fuerte, cambia la historia en el año 21 y 22 en la magnitud. O sea, Sri Lanka se quedó con esos niveles de déficit y por tanto de expansión de la deuda. Nosotros no. Tuvimos un gran problema en el año 20, pero después se moderó más o menos a la mitad en el año 21-22 y eso nos da un respiro. De hecho, la deuda bajó de niveles de cerca de 89% ha pasado o va a pasar a cerca de 85%. Y eso nos hace ver de que si bien hay problemas de endeudamiento o sobreendeudamiento, no estamos en una situación tan caótica como el caso de Sri Lanka. Y además, Sri Lanka experimentó un problema de escasez de alimentos, algo que nosotros no lo tenemos. Nuestra economía es más diversificada, tiene más actividad económica. De hecho, la agricultura en nuestra economía no es uno de los principales motores, es uno de los que menor importancia tienen en el desempeño de la economía. En ese sentido hay como diferencias bien marcadas. No tenemos escasez de alimentos, no tenemos tampoco escasez de dólares. La economía de El Salvador es una economía, de nuevo, más diversificada, que solo por remesas recibe 7.000 millones de dólares por año y por exportaciones recibe otros 5.000 a 6.000 por año. Entonces, no tenemos problemas de flujo de dólares. Lo que sí tenemos nosotros es un problema bien puntual de déficit del gobierno y nivel alto de deuda, que sí tenemos problemas de solvencia de deuda. Y ese problema de solvencia de deuda, en buena parte es porque no se ha hecho una corrección fiscal y tampoco porque no se ha mandado un mensaje de estabilidad a los mercados. ¿Qué quiero decir con eso? Que El Salvador no estuviera hablando de problemas de impago si El Salvador ya tuviera un acuerdo con el fondo y estuviera aplicando unas medidas de ajuste que nos llevaran a una situación de deuda más sostenible. Pero como eso no ocurre y se está difiriendo el ajuste, eso hace que los mercados estén nerviosos y estén especulando de si el país va a caer o no en impago. Entonces, ese tema es bien importante. Y lo estoy mencionando porque la crisis de Sri Lanka generó un gran debate interno en las redes de que nosotros éramos algo parecido a Sri Lanka. Yo creo que hay bastantes diferencias de nivel y de situación de variables críticas. ¿Ya? No tenemos esa escasez de dólares, no tenemos la escasez de alimentos, ni tampoco tenemos desabastecimiento de gasolinas ni de alimentos. Entonces, y por ese sentido, tampoco tenemos escasez de dólares. Al contrario, el sistema bancario tiene un gran crecimiento de depósitos todos los años por esos flujos de remesas que caen al país. Recuerden que son más de 7.000 millones de dólares por año. Entonces, son flujos de dólares que en el país se terminan saliendo, pero por el lado de importaciones de bienes. O sea, no por un problema que se genere de escasez. Y tanto así que en la economía dolarizada, después de 20 años, nosotros no tenemos problemas de tipo de cambio, que sí los ha tenido Sri Lanka. Entonces yo creo que es bien importante marcar las diferencias. Ahora, sí es importante señalar de que el hecho de que no tengamos la situación de Sri Lanka no quiere decir
que si no se manejan bien las cosas, no podemos tener problemas. O sea, sí podemos llegar a tener problemas si no se hace una gestión adecuada a las condiciones que el país está viviendo. Por eso creo que es bien importante que se tomen todas las medidas prudenciales y sobre todo se mande un mensaje contundente sobre cómo se va a resolver los pagos de deuda futuro y que le dé más estabilidad al país. Sin duda eso pasa por hacer un programa de ajuste que hoy en día no están sobre la mesa. Lo que sí uno debe tener claro es que si el gobierno no hace los ajustes, la economía lo va a terminar haciendo, que es lo que ha ocurrido en Sri Lanka. O sea, un gobierno que no toma medidas se termina imponiendo la realidad. Eso sin ninguna duda. Bueno, que estén bien, les deseo lo mejor en estos días. Vean sobre todo que se está complicando la situación de COVID. Es un llamado a que todos nos cuidemos, tomemos las medidas preventivas. Que pasen bien. Nos saludamos hasta el próximo programa.